Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Subterráneas. Soy Débora Golster y hoy nos vamos a sumergir en el misterio de Sidonia, ¿no? Vamos a viajar hacia Marte y vamos a recordar un episodio que tuvo lugar hace 50 años, ¿no? Cuando las sondas Viking 1 y Viking 2 descendieron en el planeta rojo, nada menos que en Marte. Así que bueno, vamos a conocer los entresijos y sus cultores, sobre todo, y cómo esto marcó un antes y un después. Vayamos. Vamos a dejar un poquito, ¿no? Vamos a iniciar con un programa de la época que nos recuerda un poco el evento. Vayamos. La evidencia de ríos antiguos y vastos océanos indica un pasado más cálido y húmedo, pero solo en las últimas décadas hemos podido ver Marte con tanta claridad. Y mucho de lo que sabemos ahora se debe a los extraordinarios esfuerzos de un grupo de científicos, ingenieros y técnicos de la NASA que se unieron y crearon una ambiciosa misión robótica, una misión a la que llamaron Viking. En agosto y septiembre de 1975, dos grandes naves casi idénticas fueron lanzadas desde Cabo Cañaveral, Florida, las Viking 1 y 2. Esto era una respuesta, quiero decirles, una respuesta de Estados Unidos, porque Rusia se había como adelantado, aunque le había salido mal. No, y siempre pasaba lo mismo, ¿no? Cada vez que Rusia, ¿no? Un poco avanzaba, Estados Unidos se ponía nervioso y activaba, porque tardaba mucho, ¿no? Los yanquis parecían como demorar mucho, ¿no? Pensaban mucho, pero, perdón, una vez que los rusos avanzaban, Estados Unidos tenía que avanzar. Así que esta es la respuesta a unas ondas que habían enviado por los rusos y no había salido bien la cosa. Nombradas así por los intrépidos exploradores de la Tierra, finalmente nos darían una mirada cercana a este mundo alienígena. Pero la misión Viking comenzó casi una década antes en el Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton, Virginia. Viking fue verdaderamente un esfuerzo de colaboración. El laboratorio de propulsión a chorro en California construyó los orbitadores y luego dirigiría la misión científica. El Centro de Investigación Glenn en Cleveland, conocido entonces como NASA Lewis, diseñó los cohetes Atlas Centaur. El 20 de agosto de 1975, tras años de arduo trabajo, el Viking 1 se posó sobre su brillante cohete y fue lanzado hacia la historia. Solo un mes después, el Viking 2 siguió a su gemelo y ambos llegaron el verano de 1976, el año del bicentenario de Estados Unidos. Eso también me llama mucho la atención, ¿no? Hay muchos, ¿no? Querían como festejar su natalicio, ¿no? Con esta misión, ¿no? Pero pasa mucho que siempre eligen, ¿no? La fecha del natalicio de Estados Unidos para hacer ciertas cosas, ¿no? Es interesante. Mientras el Viking 1 entraba suavemente en su órbita, una cámara a bordo comenzó a escanear posibles lugares de aterrizaje y se eligió una ubicación favorable cerca de antiguos canales de flujo en una llanura baja llamada Price Planitia. El 20 de julio, alrededor de las 12 am, en JPL, donde el equipo estaba reunido, el módulo de aterrizaje del Viking 1 se separó del orbitador y comenzó su peligroso descenso a la superficie. Al sumergirse a través de la delgada atmósfera marciana a casi 16.000 km/h, el módulo estaba protegido por un escudo térmico. A unos 5.800 metros, se desplegó un gran paracaídas frenando la veloz nave espacial. A 1.200 metros, el paracaídas y el escudo térmico fueron liberados. Los cohetes se encendieron, reduciendo aún más el descenso del módulo a solo 10 km por hora.
Durante 19 agonizantes minutos, el tiempo que tarda una señal de radio en viajar de Marte a la Tierra, el equipo de Viking contuvo el aliento colectivamente y esperó la confirmación de que el módulo había aterrizado con seguridad y funcionaba. No, emocionante, no, realmente un hito absoluto, como digo, porque ya le digo que los rusos habían fracasado. Estados Unidos se sintió un poco tocado y ahí es como que aparecen los fondos, ¿no? Aparece todo el equipo de siempre, ¿no? Y las cosas, se hicieron y por suerte salió muy bien, fue un hito impresionante. Y hay que entender, ¿no? Toda la complejidad que significa Marte, porque para aquellos, ¿no? que no entienden mucho de qué significa ir a Marte, estamos hablando de un planeta que no tiene atmósfera, en condiciones de temperatura que el ser humano no podría vivir, no podríamos respirar. Nada, son condiciones extremas, pero a su vez, ¿no? Es aún un poquito más llevadero que el resto del sistema solar, ¿no? De los planetas del sistema solar que parecen tener características aún más extremas, caso el de Venus, por ejemplo, o Mercurio. Así que bueno, pero Marte era como siempre está un poco asociado mucho hay como una conexión, ¿no? Con la Tierra, con Marte, ¿no? Hay una cuestión muy espiritual que ya después vamos a ver cuánto de eso es posible, ¿no? Pero como digo, esta misión iba a quedar como un recuerdo, como un hito importante, pero pasó algo, ¿no? Resulta que mientras después que se cartografió, es donde se descendió, que es precisamente en la llanura de Sidonia, apareció esto, va a aparecer esto, ¿no? Vamos a poner, este, mm, vamos a poner, ¿no? Aparecieron estas fotos, voy a poner un poquito menos, para que la vean, un poquito más, ahí está. No, el fotograma 35 a 72 y después el fotograma 70 a 13 y su ampliación, que es el 35 a 72, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cuando se vio todo esto, ¿no? Esto salió a la luz, ¿no? Fue tremendo el impacto que causó. No, porque además, la sonda Viking tenía como objetivo comprobar si Marte había tenido vida. Y en ese momento las conclusiones fueron negativas, así que significó una gran decepción. Buen hito, pero significó una gran decepción. No se encontró, no había rastros de vida. Pero apareció esto, y muchos quisieron ver, ¿no? ¿No? Esto es como los ovnis, ¿no? No, los ovnis son una ilusión óptica. Bueno, lo mismo se dijo que era una, vamos a ver la respuesta de la NASA, ¿no? Porque la gente, claro, al ver esto, ¿no? Salió un impacto bárbaro. Vamos a seguir, vamos a leer un poco de la foto, ¿no? Que dice, esta imagen tomada por el orbitador Viking 1 de la NASA y publicada el 25 de julio de 1976. Captó la atención del público debido a una característica que se asemeja mucho a un rostro humano. Observaciones posteriores confirmaron que en realidad se trata de una colina en la región de Sidonia, en Marte. El cerebro humano está programado para identificar rostros incluso cuando no estén presentes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a verlo un poco mejor. Bueno, increíblemente esta es la foto que dio la vuelta al mundo y la NASA que obviamente no quería saber nada. Pensó que la gente no lo iba a tomar esto, ¿no? Se iba a olvidar rápidamente, pero dieron un comunicado, vamos a conocerlo, apareció un comunicado. Este es Gerald Sofrin, que era un científico que trabajaba para la NASA y fue parte del proyecto Viking, responsable de la biología de la misión. Y el comunicado fue emitido, la foto, acuérdense, del 25, 6 días después, no el 31 de julio de 1976, que constituyó la primera explicación oficial de la NASA sobre la famosa formación de Sidonia. ¿Qué dice la NASA? Se los voy a leer.
Dice, esta fotografía es una de las muchas tomadas en las latitudes septentrionales de Marte por el orbitador Viking 1 en busca de un lugar de aterrizaje para Viking 2. La imagen muestra formaciones rocosas erosionadas con formas de meseta. La enorme formación rocosa en el centro, que se asemeja a una cabeza humana, está formada por sombras que crean la ilusión de ejes, nariz y boca. De ojos, perdón, nariz y boca. La formación tiene 1,5 kilómetros, una milla de diámetro, con un ángulo solar de aproximadamente 20 grados. Enorme. El aspecto moteado de la imagen se debe a errores de bits que se acentúan al amplificar la foto. La fotografía fue tomada el 25 de julio desde una distancia de 1873 kilómetros. Viking 2 llegará a la órbita de Marte el próximo sábado 16 de agosto y su aterrizaje está programado para principios de septiembre. Bueno, esto es lo que decía el comunicado de la NASA rápidamente, ¿no? Diciendo, señores, es una ilusión óptica, no se hagan ilusiones, no, no pasa nada, aquí no pasó nada. Y vamos a ver un poco de esto, seguir con esto, a escuchar un programa y uno de los científicos que hablan sobre esta es la controversia que se empieza a armar, ¿no? Ah, 1976, el programa American Viking logró un espectacular éxito. Las ondas tanto en la órbita como en la superficie comenzaban a enviar fotografías de regreso a la Tierra, incluyendo estas extrañas imágenes. ¿Sería posible que hubiera algo que supuestamente no vimos? Animados por el éxito de la sonda Viking, la Unión Soviética, con ayuda internacional, lanzó un grupo de satélites en 1988. Phobos primero. acá estamos viendo, y les voy a decir quién es, después le vamos a seguir explicando, perdón, Gregory Molenar, que es un ingeniero de sistema que está hablando, y después voy a decir más sobre él. Vamos a seguir porque acá no lo ponen en el viejo y querido infinito de este programa que obviamente es igualmente norteamericano, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Ah, Regreso a la Tierra, incluyendo estas extrañas imágenes. ¿Sería posible que hubiera algo que supuestamente no vimos? Animados por el éxito de la sonda Viking, la Unión Soviética, con ayuda internacional, lanzó un grupo de satélites en 1988. Phobos primero nunca llegó al planeta. En algún lugar del recorrido simplemente desapareció. La sonda soviética de 1988, Phobos 2, fue enviada para observar una de las lunas de Marte. Aparentemente encontró algo muy extraño. Los soviéticos obtuvieron una imagen que finalmente llegó a los Estados Unidos. Comenzó a transmitir algunas imágenes de una enorme sombra elíptica y después de eso también se apagó y no se volvió a saber de ella. 5 años después, la sonda American Space, en la órbita de Marte, parece haber encontrado el mismo objetivo. ¿Pero qué sucedió exactamente? El 26 de marzo, Phobos 2 regresó con imágenes que mostraban una enorme sombra elíptica. Estas imágenes... bueno, esto da para otro programa, ¿no? Porque esto es posterior, ahora vamos a ver porque después vuelven para atrás y cuentan lo de Viking. Pero esa, bueno, es un capítulo aparte que espero en el futuro abordarlo. Hasta donde supo el equipo internacional, fueron las últimas imágenes enviadas por Phobos 2. Pero 5 meses después, la televisión británica realizó un especial sobre la misión Phobos, indicando que había otras fotografías que los rusos no habían revelado. Estas fotografías, de acuerdo al reporte, mostraban un objeto que, según sus propias palabras, no debía haber estado allí. Muchos investigadores creen que tantas ondas marcianas perdidas no pueden ser un accidente. ¿Pudo haber habido un ataque deliberado por algo o alguien cerca de Marte que por alguna razón no quiera ser fotografiado? Esta bizarra serie de desastres ocurrió porque vislumbramos algo que no se suponía que viéramos. La sonda Viking Space nos ha presentado un misterio que no tiene solución. Tal vez haya algo en esas fotografías que puedan ayudarnos a resolver el rompecabezas marciano. ¿Podría ser que hubiera estructuras en Marte que no funcionaran por fuerzas naturales? El gobierno y sus agencias nos dicen solo lo que necesitamos o tenemos el derecho de saberlo todo.
¿Y por qué la NASA llamó a su sonda 2001 Odisea Marciana? Toda la conspiranoica. Hasta 1976, rasgos de la superficie de Marte habían sido sujeto de conjeturas. Algunos astrónomos en el siglo XIX suponían que Marte era atravesado por una serie de extrañas líneas llamadas canales. E incluso hasta mediados de los 50, serios investigadores tripularon telescopios con la esperanza de identificar grandes parches verdes, vistos e incluso fotografiados en la superficie del planeta. Nada por el estilo pudo ser confirmado. Pero en 1976, cuando la sonda Viking Space no tripulada comenzó a enviar cientos de imágenes de la superficie de Marte, parecía que el último misterio marciano sería develado. Inexplicablemente sucedió todo lo contrario. Cuando las fotografías de la órbita comenzaron a ser transmitidas de regreso a la Tierra y se inició su análisis, algunos rasgos en la superficie del planeta, designada Sidonia, repentinamente atraparon la atención del mundo entero. La reacción original fue que se debía a un truco causado por un rayo solar Claro, casual. claro. Marte ciertamente no es capaz de sustentar vida como sabemos, vida inteligente como nosotros conocemos. Así que la idea de que esta pudiera ser una creación inteligente nunca fue considerada por la NASA. A pesar de eso, cuando por primera vez vieron la imagen, la llamaron cabeza. Afortunadamente no fue el final del problema. Bueno, ¿no? Surge, nace la controversia, ¿no? Y vamos a ver ahora, ¿no? Después vamos a seguir con este ingeniero, ¿no? Pero se desata una terrible controversia, ¿no? Como digo, la NASA apaga rápidamente la historia, trata de, acá no pasa nada, es un truco de luz, pero nadie se convence. Después va a llegar rápidamente, esto pasa, como digo, en el año 76, bueno, y la controversia queda ahí, ¿no? Pero como digo, todo empieza un movimiento tremendo. Y este autor, ¿no? Llamado Walter Hein, que es un antiguo estudioso austríaco, ¿no? De la línea un poco así de antiguos astronautas, ¿no? Va a publicar un libro en el año 79 rápidamente, ¿no? Rápidamente, y debe ser el primer libro que se va a publicar sobre esta controversia, ¿no? Iba a decir, eh, Nosotros desde Marte, ¿no? Wir von Mars en alemán. Y acá hay una cuestión interesante porque él va a conseguir, Walter va a conseguir este toma, ¿no? Vamos a ver, para que la vean un poco, ¿no? Tremenda toma, va a conseguir esto, voy a achicar un poquito, ahí, que es la unión de los dos fotogramas que le digo, ¿no? Que son los que dan la controversia, ¿no? Que raramente en lo que hace, realmente hace una buena cuestión, porque raramente se ponen juntos para ver todo el complejo, ¿no? Que muestra todo el complejo, porque además de la cara, de la supuesta cara, está todo esto, ¿no? Que va a dar lugar, ¿no? A más controversia todavía, ¿no? Porque se supone que hay más cosas al lado de esa supuesta cara, ¿no? Así que bueno, Walter va a ser, como digo, un autor austríaco, quien primero edita en el año 79, ¿no? Y ya había, obviamente ya recorría la noticia con algunos artículos de la época, pero Walter es como que se adelanta y además consigue, no sabemos cómo, no sabemos cómo consigue esta foto, esta unión de fotografías que hasta entonces prácticamente no se había visto. Pero eh, ya para ese entonces, como digo, y este es el autor que estaba hablando, que es Gregory Molemar, en el video de Infinito, eh, Vincent Di Pietro y Grego Molemar son dos informáticos, ¿no? Que cuando empezó a correrse la noticia se volvieron locos, ¿no? Y al principio pensaron que eran como no creían en la fotografía, ¿no? Ellos contaban que no creían en que la fotografía fuera real, que era una cuestión de las revistas, de los fanzines así, de la época, pero no creían que pudiera ser real. Así que se fueron a los archivos de la NASA y empezaron a buscar las fotografías y realmente cuando las encontraron, realmente quedaron atónitos. Y ahora los vamos a escuchar un poco, vamos a escuchar a uno de ellos hablando, que creo que es Molemar, contando cómo fue,
cómo fue este descubrimiento, ¿no? Que después los va a llevar, incluso, los va a llevar a publicar este libro, voy a agrandar un poquito, que es, ¿no? Inusuales, caras marcianas, ¿no? O sea, todo un trabajo técnico, ¿no? Primer estudio de técnico que analizó la cara de Marte y otras formaciones inusuales en la superficie marciana, ¿no? Un trabajo también que se va a publicar en 1980, ¿no? Y las dificultades que tuvieron para publicar el libro, porque estamos hablando, ¿no? Gregory Molimar, ¿no? Ingeniero del sistema en Goddard Space Flight Center, o sea, no eran ningunos, ¿no? Desconocidos, colaboró con Di Pietro en la localización de los fotogramas originales Viking y en el procesamiento digital de las imágenes para analizar en la región de Sidonia, y Vincent Di Pietro, ingeniero en informática en el Goddard Space Flight Center, ¿no? Los dos trabajaban en el mismo lugar, y en 1979, mientras trabajaba con las imágenes de la misión Viking, descubrió en el fotograma 35A72 que ¿no? La famosa cara, una formación con aspecto de rostro humano en la región de Sidonia, ¿no? O sea, ellos se encargaron después de hacer un estudio con la tecnología de la época. A escucharlos. Debía a un truco causado por un rayo solar casual. Marte ciertamente no es capaz de sustentar vida como sabemos, ni inteligente como nosotros conocemos. Así que la idea de que esta pudiera ser una creación inteligente nunca fue considerada por la NASA. A A pesar ver, este, ah, mm, creo que es acá. A ver, Documento titulada Implicancias del descubrimiento de vida extraterrestre. a ver, En esta sección del documento de 264 páginas, los expertos de Brookings advierten a la NASA que cosmólogos y astrónomos piensan que es bastante probable ah, salió acá. Perdón, vamos a ir para atrás. Dos especialistas en análisis de imágenes, Vincent Di Pietro y Gregory Molinar, también encontraron a la fotografía de Sidonia cautivante. Ellos emprendieron la tarea colosal de intentar descubrir qué mostraba realmente la extraña representación. Al principio ellos agrandaron la foto y consideraron que allí, después de todo, no había nada. Así que Vincent Di Pietro y yo diseñamos un programa de computación para reforzar la imagen en muchos más detalles que los que la NASA nos había dado. Incluso pensaron que de su nuevo programa resultarían imágenes más convincentes que esa. La NASA aparentemente continuaba insistiendo que la imagen no era nada más que un truco de luces. La NASA también dijo que Viking había fotografiado el mismo área desde diferentes ángulos unas horas después y no había ningún rostro visible en la segunda fotografía. Mm. Entonces fuimos a los archivos para ver si algún otro satélite pasaba sobre la misma área. La NASA primero dijo que no. Nosotros buscamos esos archivos y encontramos uno. Y allí, como antes, había un rostro, un ángulo elevado del sol dejaba ver más detalles que antes, incluso cierta cantidad de dientes en la boca y pupilas en los ojos. Y estábamos impresionados. Ahora había dos fotografías de la cabeza. ¿Esto probaba que la imagen había sido construida por seres inteligentes? Esta segunda fotografía, firmemente negada por la NASA, finalmente resolvía el misterio. ¿O esto era solo el comienzo de un rompecabezas mayor? Un rompecabezas que tenía una de sus piezas más importantes aquí, en la Tierra. No, bueno, no, estamos hablando, les digo, de dos informáticos de la época, ¿no? Que se tomaron el trabajo de hacer todo ese estudio que en su momento, cuando quisieron presentar el estudio para que se lo publicara, nadie quería, tuvieron muchos problemas, ¿no? Había mucha resistencia, porque además, como digo, estaban trabajando en la NASA también, ¿no? En alguna parte de la NASA, pero dos de sus informáticos hubieran tomado semejante tarea que ellos querían desmentir, no cayó nada bien, ¿no? Y empieza así, empieza una especie de división con respecto a eso que había surgido y que se había querido desmentir, como digo, inmediatamente. Vamos a seguir.
este es el libro, eh, ¿no? Este es el libro, digo que es muy recomendable, ¿no? Es un poco difícil de conseguir de estos autores, bueno, ¿no? Ya con la cara y va a ser una constante, ¿no? Cada libro de Marte va a tener esta cara, ¿no? Este estudio que recomiendo, el estudio de estos dos informáticos que realmente un poco revolucionario, ¿no? Bien. Después va a llegar ya más en el tiempo, ¿no? Como digo, va a despertar muchas cuestiones, ¿no? Y va a salir toda una serie de publicaciones y una de las primeras, después del libro de estos dos informáticos, es el de Richard Grossinger, un investigador y editor estadounidense reconocido por su trabajo de temas relacionados con misterios planetarios, arqueología prohibida, ¿no? Un poco místico, ¿no? Estudiante de estudios sobre la conciencia. Y acá hizo una compilación de investigación sobre anomalías planetarias con un capítulo dedicado a Marte y a la región de Sidonia, ¿no? Así que bueno, es uno de los primeros trabajos, porque como digo, el primer libro es el de Walter Heim, que es el austríaco, pero que primero se edita en alemán, en Alemania, pero el primer libro más o menos norteamericano, además los de Schiaparelli, el de Vincent Di Pietro y el otro ingeniero, va a ser Misterios Planetarios, y él va a ser el editor luego de uno de los divulgadores más conocidos que ahora vamos a ir a ver y que ya sabrán, seguramente lo van a reconocer, que es nada menos Richard Holland, ¿no? Eh, Acá hay una entrevista que da esta entrevista del 86, ¿no? Donde Greenwald, ¿no? Que se le hace a Greenwald por el Sun, el diario El Sun, Richard Grossinger, perdón, el libro Misterios Planetarios, y bueno, y acá nos dice que hace una entrevista a Richard Holland, quien va a ser Grossinger, va a editarlo Richard Holland, ¿no? Va a ser, empezar una cadena, ¿no? Se van a ayudar estos creyentes en la idea de que la cara de Marte es algo más, que no es un defecto de luz, ¿no? Va a empezar, como digo, una gran controversia. Vamos a escuchar acá. Ajá, y acá está Richard Holland, ¿no? Creo que lo conocerán. Eh, Richard es más un autodidacta, ¿no? Porque no es un científico en toda regla, hay mucha controversia con respecto a sus antecedentes, pero que realmente es el que más ha influido, y ha sido un asesor, en algunas cuestiones, ¿no? Así es como una especie de prodigio, pero que no es un científico en toda regla, más como digo, hay mucha controversia. Él se adjudica haber ayudado hacer la idea de la famosa placa del Pioneer 10 que mandó, ¿no? Esta placa que se mandó al espacio con Carl Sagan, después lo veremos al final, a Carl Sagan. Eh, pero bueno, muchos dicen, él dice que tuvo la idea, que se la dio, bueno. Pero es un personaje, como digo, muy controvertido, pero que bueno, hizo suya esta causa. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Científico de LBC y CPS y consultor de la NASA y del Centro Goddard Space, entre muchos otros logros, tomó un interés personal en el enigmático objeto. Durante ese proceso, Viking nos presentó el Marte real el verano del 76. Como las fotografías que llegaban de Marte a las computadoras de JPL, muchos de nosotros nos reunimos en el auditorio para ser testigos del primer aterrizaje de una nave no tripulada en el planeta Marte. Una de esas fotografías mostró una forma parecida a un rostro humanoide, algunas millas de largo y varios pies de alto. Simplemente no podía ser. Exigí una explicación para tener la certeza de que eso no pertenecía a Marte. Dos especialistas en análisis de imágenes, Vincent Di Pietro No, bueno, empieza él.
se topa con ese tema, con el trabajo de, como digo, de estos dos especialistas que ya hablamos, estos dos ingenieros se interesan por el libro que saca, empieza más o menos en el año 83, según lo que después contaría, y hace su causa. No hace su causa con respecto a este tema y después va a publicar, como digo, va a publicar que es un clásico, ¿no? Los monumentos de Marte, una ciudad en el, en el fin o de siempre, ¿no? Por siempre, en el filo por siempre, que va a ser suyo, ¿no? Va a ser uno de los voceros más reconocidos y bueno, ¿no? Y siempre después va a haber como siempre atacando a la NASA. Muchos de estos, este divulgador y otros que vamos a ver, es como que después es como que demasiado cariño con esta idea, ¿no? En base a una imagen, ¿no? Que ¿no? Va a suscitar un debate bárbaro en Estados Unidos. em, y se van a volver con el tiempo, ¿no? Muy, muy reconocidos en ciertos círculos, ¿no? Después acercamiento a otros temas, ¿no? Como que este tema va a abrir una caja de Pandora, el tema de la cara, ¿no? Que estaba como muy latente, y como digo, va a explotar, ¿no? Con respecto a dinamitar muchas cuestiones, ¿no? Internas, ¿no? Muchas divisiones de cómo fue el pasado de la Tierra, ¿no? Qué pudo haber pasado en el espacio, en el sistema solar, el tema de Marte. Había mucha disidencia, ¿no? Mucha disidencia con respecto a montones de cuestiones que, bueno, la cara de Marte va a permitir que eso salga un poco, se salga un poco de control. Bien, pero bueno, gran divulgador. Recomiendo ahí, van a encontrar muchas conferencias, es un espléndido orador. Richard aún está con nosotros, pero bueno, ha sido controvertido. Vamos a ver. Después va a llegar este hombre, que es Mark Carlotto. También va a ser un libro, todos van a hacer un libro, se va a llamar Enigmas Marcianos, pero Carlotto, un investigador independiente, escritor y fotógrafo especializado en anomalías planetarias con un enfoque particular en Marte, bueno, también se va a topar con lo mismo, ¿no? Cuando ve la cara se vuelve loco, y empieza como, bueno, a hacer un análisis muy profundo y lo va a hacer, va a presentar este trabajo, también va a tener mucha resistencia para publicar. Había mucha, ¿no? Como no eran científicos, no bien del riñón, sino que eran muchos por ahí, eran más técnicos en algunos puntos, bueno, pero bueno, hizo un trabajo, lo va a hacer un trabajo realmente notable, ¿no? Análisis de la superficie marciana, buscando anomalías, ¿no? Y va a destacar por hacer una de las primeras recreaciones en 3D, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Este tipo de imágenes, ¿no? Que vamos a ver después acá. No, se va a hacer conocido, en la época circuló mucho esta recreación 3D que hace Carlotto, pero además Carlotto tiene el plus de que Carl Sagan va a ser uno de los críticos más importantes de todo este tema, va a ser como el más moderado, ¿no? Porque este tema trajo mucha exaltación entre los científicos, ¿no? Y no sé si entre estos estudiosos, por decir, ni siquiera científicos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Trajo mucha exaltación que a mí me parece que a veces estaba un poco desbordada, y Carl Sagan ponía un poco de moderación, ¿no? Era el científico que uno extraña, ¿no? De alguna manera extraña. Siempre me pareció por ahí que Carl Sagan era un poco muy pegado al sistema, ¿no? Que lo había encumbrado, pero después entendí que era necesario tener a Carl Sagan, ¿no? Fui entendiendo un poco, viendo todas estas cuestiones de los desbordes que provocó este tema, me parece que era necesario tener mentes como la de Carl Sagan, ¿no? Pero bueno, Carl Lotto se va a hacer, como digo, famoso por estas recreaciones en 3D. Bien. Después va a venir otro de los disidentes, va a ser Tom Van Flander, y acá sí es salir un poquito, un científico
ya en toda regla, un astrónomo conocido por sus investigaciones sobre dinámica planetaria, cometas, asteroides y su controvertida teoría de los planetas explosivos. Él va a decir, ¿no? Con respecto a este tema, va a empezar a hablar, va a meter cuña con respecto de que Marte se habría visto, va a dar una explicación de por la situación de Marte, ¿no? Iba a decir que posibles causas, una explosión, ¿no? Una explosión nuclear pudo haberlo afectado, empezar a hablar de ese tema que actualmente empieza a divulgar mucho más extenso. Dice una reacción nuclear descontrolada, cambio de estado y colapso de interno, absorción de calor de los gravitatones. Pero va a ir mucho más allá. Él al decir de que llegó a pensar de que Marte pudo haberse afectado por la explosión de un planeta y que Marte en realidad él creía, llegó a decir, ¿no? Así como una cosa muy salvaje, de que Marte no era un planeta, siquiera una antigua luna de ese planeta desaparecido. ¡Wow! ¿No? Iba a escribir materia oscura, planetas desaparecidos y nuevos cometas. Bueno, no, Van Flanders realmente em, esta cuestión, ¿no? De los planetas explosionados, ¿no? Va a traer como una especie de, ¿no? De ruido, ¿no? Dice Van Flanders también especuló que el origen de la especie humana bien pudo haber sido el planeta Marte, y según él, alguna fue una luna de un planeta, ¿no? Ahora es el quinto planeta, o sea, él decía que especulaba que entre Marte y Júpiter, ¿no? Que es una de las ideas que más me gustan, hubo un antiguo planeta, y que el cinturón de asteroides podría tener que ser los restos de ese planeta y que eso habría afectado a Marte, ¿no? Bueno, esa era una idea de las ideas salvajes de Van Flanders. Lo vamos a escuchar un poquito. Eh, Acá, bueno, esta es su hipótesis, la hipótesis del planeta que explotó, ¿no? Realmente, a ver, él pensaba que explotó más de un planeta, pudo haber explotado más que un planeta, ¿no? Bueno, todo realmente su trabajo, digo, tremendo. eh, Tremendo trabajo, pero bueno, dice, Marte podría ser una antigua luna de un planeta que ahora ha explotado. Y quiero rescatarlo a Van Flanders porque no se habla, no se recuerda, se hablan a otros actualmente, pero no se lo recuerda, pero él hace ruido con con todas estas ideas. Creo fallecido, creo en el 2000, hace muy poco, eh, es una lástima, y vamos a escucharlo aquí hablando un poquito, en una conferencia de casi 3 horas, esta es tremenda, vamos a escucharlo. Veamos, tenemos el video. Mostraré solo esta diapositiva para establecer una conexión cuya importancia se hará más evidente hacia el final. Alan Alfred aludió a la hipótesis del planeta explotado, que se remonta al descubrimiento mismo del cinturón de asteroides, miles de piezas de lo que podrían ser escombros o quizás un planeta que nunca se formó entre Marte y Júpiter. Existe mucha... No, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Porque cuando se pregunta el tema de qué significa realmente el cinturón de asteroides, generalmente se responde de que es un planeta que no se formó, ¿no? Que no se llegó a formar, entonces, bueno, no tiene que ver un poco con eso, pero bueno, hay también mucho desacuerdo, no solo con el tema de la era de Marte, sino esta cuestión, ¿no? Y que tiene que ver. No, para algunos tiene que ver con el desastre en que quedó sometido Marte. Así que es muy interesante por parte de este científico, ¿no? evidencia de que hubo un planeta que explotó. Mi libro contiene 5 capítulos que resumen esta evidencia en muchas categorías diferentes. En lo que respecta a Marte, la evidencia indica que su papel no fue el de un planeta original, sino el de una luna, de un planeta que explotó. Eh, el planeta en sí, que probablemente desapareció del sistema solar hace varios millones de años, y Marte estaba en órbita en ese momento, posiblemente junto con otra luna, y Marte habría estado justo
ahí en el momento de la explosión. Así que, como es de esperar, si Marte estaba cerca de un planeta que explotó, habría bastantes pruebas de él. Y parece haberlas. Hay muchos misterios sobre Marte. Uno de los más sorprendentes ahora que lo hemos visto de cerca con naves espaciales es que Marte es casi como dos planetas, dos mitades de una esfera pegadas. Una mitad, un hemisferio de Marte, está muy lleno de cráteres por un lado, está saturado de cráteres por un lado y es bastante liso, y relativamente sin cráteres por el otro. En el lado con cráteres, el grosor de la corteza de Marte aumenta gradualmente hacia el centro hasta más de 20 kilómetros. Y en la mitad sin cráteres es una superficie lisa y plana de 1 kilómetro de espesor. La superficie más plana que se conoce en todo el sistema solar. ¿No? Lo que está diciendo, ¿no? Es cierto que hay una parte de Marte que parece estar más afectada que la otra, entonces esto lo llega a suponer de que esa fue la parte que eh, se vio afectada cuando ese planeta o otros planetas, ¿no? Llega a decir, pudieron haberse colapsado, ¿no? Es una idea muy interesante, ¿no? La de Bart Planter. Vamos a seguir con otro, también, que sigue esta idea, otro científico, este es un poco más conocido, tiene más prensa actualmente, que es el de Dr. John A. Brandenburg, ¿no? Em, Vamos a leer un poquito de Brandenburg, realmente una... Pero para que entiendan, quiero leerles por qué esta gente, digamos, ¿no? No es como digo, ¿no? Dividió todo este tema, cuánto dividió a científicos realmente muy respetados, pero que después parecieron tomar ¿cómo se llama? Una ruta un poco controversial, un poco más mística. Fueron como que de científicos serios pasaron, y es lo que pasa actualmente con Brandenburg, ¿no? Cada vez más salvajes las hipótesis, ¿no? Y los postulados, pero vamos a leer de él, doctor en filosofía. Dice, jefe de división de astronáutica y científico señor del Observatorio Kepler, es físico de plasmas, obtuvo su licenciatura en física en la Universidad del Sur de Oregon, su maestría en ciencias aplicadas en la Universidad de California en Davis, y doctorado en física teórica de plasmas en el campo de extensión bueno, ¿no? Tremendo. Eh, el doctor Brandenburg ha ocupado cargo en diversas empresas de alta tecnología, especializado en física de plasma, Mission Research Corporation, Sandia National Laboratory, ¿no? Research Support Instruments de Aerospace Corporation, Florida Space Institute y Orbital Technology en Madison, Wisconsin. Bueno, propulsión de plasma, ¿no? Nada. Como digo, patentes, premios, no, realmente, ¿no? Pero él va a tener, va a contar un poco cómo fue esta cuestión que se ve sumergido, ¿no? Y que después vamos a ver los libros que escribió. Acá, perdón, acá están viendo, un poquito más grande, que Muerte en Marte, Vida y Muerte en Martes, son sus dos trabajos, donde él también propone un poco lo que estaba proponiendo Van Flander, que este planeta colapsa. Él, a diferencia de Van Flander, que fue mucho más allá de decir que Marte podría haber sido una antigua luna, un planeta que colapsó o planetas que colapsaron, no sabemos. Acá él lo que propone es que Marte en sí sigue siendo Marte como planeta y colapsó por antiguo, una explosión que pudo ser de nuclear y de tipo de una bomba de hidrógeno, ¿no? Y da sus razones, que las vamos a escuchar. Dice Brandenburg propone que Marte fue escenario de una guerra nuclear planetaria hace aproximadamente 1 o 2 millones de años. Una antigua civilización marciana utilizó armas nucleares que devastaron, desencadenaron un invierno nuclear, ¿no? Volaron la atmósfera, ¿no? Quedó como ahora. El polvo y el orín inyectados en la atmósfera bloquearon la luz solar, enfriando el planeta y acabando con la mayor parte de la vida. Terrible. Señales en la superficie marciana como vidrio fundido, trinitita, llano 129 y uranio, ¿no? Esto le dio a él la hipótesis de que esto tenía
él entendía que esto era el punto clave de por qué Marte quedó como quedó, ¿no? Em, Vamos a verlo, vamos a escucharlo acá. Con Michael Salas, un reconocido, ya lo, ya lo he pasado por aquí, es un poco conspiranoico. Exopolítica hoy, parece que quedó viejo todo esto, pero vamos a escucharlo. Esta es una entrevista realizada en 2024. No sé, leer un poco. And the data that NASA was sharing with the general public. Well, we went through, I was working at national laboratories where at one end they would be working on fusion, on the other end they're designing hydrogen bombs. And Bombas de hidrógeno. you've never gone through an international crisis with a potential for a nuclear war until you've gone through one in a national U.S. government laboratory that does nuclear work. I went from Lawrence Livermore Lab, where I got my PhD at a place called Teller Tech, started by Edward Teller. And then I went to Sandia Labs in Albuquerque. And we went through a severe nuclear crisis that was mostly secret. The public barely knew that we were as close to the nuclear weapons during the Cuban Missile Crisis. It's called the Able Archer Crisis of 1983. Desconocido. And this made me, it put me and many of my fellow scientists there that I worked with in deep despair as to the future of humanity. And then over the Christmas break, the crisis occurred and then dissipated just before the Christmas holiday season. I found myself at home and saw this show on it was just a little news magazine thing, and it talked about the space on Mars that had been found, and they had two pictures of it, and both pictures showed what appeared to be a face in a helmet, similar to what's found at called the Olmec heads in Old Mexico. No, lo que dice, no, que no, la cara parece tener este tipo de casco como tenían los olmecas, ¿no? Y esto lo como que él creía estar viendo eso. Bien, sigamos. In North America, and products of the Native American civilizations here. And I was so stunned by this that I suddenly had hope for the first time in years that the human race would survive this period of danger of nuclear war, and we would actually have a bright future, bright in the sense of that we would achieve like a world of Star Trek, that we would not have a nuclear war. And because I thought, if there's a dead civilization on Mars, this looked obviously like signs of a dead civilization to me. If there was a dead civilization on Mars, then the Russians and the Americans would have to abandon the Cold War and jointly go to Mars to investigate. And I thought, this will end the Cold War. And Un poco idealista, ¿no? Pero no está mal. I had I have a beautiful Una novia, pues sale mal ahí en el subtitulado. and at the time she was only like 4 years old, and I was putting her to bed that night and reading her a story, and I realized for the first time in years I actually had hope for the future after seeing this face on Mars found by two researchers at NASA. So I contacted them. They gave the Y nuevamente, ¿no? Con estos informáticos, digo, gracias a estos informáticos que se tomaron el trabajo, como digo, ya desde el año 77, dijeron, vamos
a sacar esto a la luz, ¿no? Vamos a analizarlo con la tecnología de ese momento, ¿no? Y realmente impresionó a muchos científicos de la época, ¿no? Fueron como el puntapié de toda esta cuestión, es increíble. Gave enough information, I could track them down. And I became fascinated then with Mars data. I'm a scientist. I once complained to a close friend of mine named Don Ecker, who is a grand figure in the UFO community in the United States. And I told him, I said, Don, the problem with UFO studies is there are no facts. There are only reports, because whatever the truth is. Hay que entender que él se adjudica a ser el descubridor de un océano en Marte, ¿no? Una cosa que es controvertida. Algunos dicen que no es así, pero él dice que sí, ¿no? Que fue el responsable pero que bueno, que le han puesto trabas, ¿no? Pero bueno, parece que hay voces que no están tan de acuerdo con alguna de sus afirmaciones en ese punto, igual lo que pasa con Holland, ¿no? Que Holland dice que ayudó a que a crear la famosa placa Pioneer 10, que fue al espacio, ¿no? Como sabemos, pero muchos dicen que no es así, incluso Sagan lo desmintió, dijo que no, que él después lo hizo todo, que sí recibió comentarios, pero bueno, este tipo de personajes parece tener esta cuestión grandilocuente, ¿no? De su propia personalidad. This is highly classified. No one can talk about it openly. So I said, on Mars, however, I have data. I have scientific data. I have NASA pictures. I have all sorts of, data measurements of the Martian atmosphere, et cetera, et cetera. It is a true problem a scientist can dig into deeply. And so I found that I was asked to join a group of scientists and engineers we called ourselves the Independent Mars Investigation Team. This was started by Richard Hoagland. Y como ¿no? Esta cuestión de cómo todos se pusieron de acuerdo y trabajaban juntos, porque querían instalar esa idea, estaban convencidos de que de lo que estaban viendo es la cara, y eso es lo que es la trastienda de que significaba una civilización anterior que había sido destruida por un flagelo nuclear, ¿no? De alguna manera. Y es muy interesante, ¿no? Pero bueno, esta división, como digo, esta división que trajo esa fotografía. A brilliant fellow, and he had started this organization, and we used an early form of the internet to jointly investigate. And we found that the pictures were authentic. We were able to verify them. We also found out there was a pyramid, a five-sided pyramid, 10 miles, about 10 kilometers from the face of Mars. And it looked like a pyramid, only it had 5 sides instead of 4. And NASA, we noticed, never showed images where both the face and the pyramid are in the same frame. So that NASA was deliberately concealing the fact that here's another artifact. O sea, la foto es esta foto que ya vimos, como dije. Acá la vemos, o sea, le decía que siempre se ponía esta foto y no se ponía todo esto junto, ¿no? Que la NASA evitaba poner todo el cuadro junto, y es la que después, acá, la que realmente el trabajo lo hace estudioso austríaco, como digo, Walter Hein, que saca todo el conjunto, y esto es lo que nos hace un poco empezar a pensar de que no es solo la cara, sino que hay algo más. Y acá le había pedido a la IA que me hiciera una reproducción, que es esta, ¿no? Para que vean todo lo que en el tiempo han ido, ¿no? La cara, una especie de una ciudad, casi una ciudad, más pirámides, ¿no? Y la cercanía de todas estas cosas, pero bueno.
en definitiva, a ver, perdón, ¿no? Una fortaleza, la pirámide, como digo, un tolo, una especie de mount, ¿no? Muchas cosas muy parecidas a la Tierra, ¿no? Que decían como que en la Tierra se reflejaban este tipo de arquitectura geométrica, ¿no? Después se van a hacer infinidad de estudios, solo con fotos, ¿no? Estamos hablando de trabajos, ¿no? De esta cuestión controvertida de que solo trabajamos por lo que se ve en fotografías, pero que aún no pudimos descender, ¿no? Escúchalo un poquito más a John. Of what's looked like a Stone Age or Bronze Age civilization, a big carved face, and then like a sphinx, and then a big pyramid like at Giza. And so we were able to verify that then by a scientific exercise. I looked for a similar site on Mars to the original site at Cydonia Mensa. And I was led by, where they had good pictures, and I ordered pictures from there. There were two faces wearing helmets. One of the faces wearing a helmet looks very similar to the original face on Mars. It's a place called Galaxis Chaos. I love the name. And so our independent Mars investigation team had basically proven that there was a dead civilization on Mars, dating from apparently a time when Mars was Earth-like. I also discovered that Mars had an ocean. I went and presented that at a NASA conference, by the way, in 1986. If you go on Wikipedia. Ahí está esta controversia que él dice que le dijo que Marte tenía un océano, pero algunos dicen que eso ya se había dicho, que él no es el autor de esta cuestión. Under the topic of Mars ocean theory, which is now well accepted. I'm reference number 1, but NASA will never mention my name. Bueno, no, esta cuestión, como digo, de informantes enojados con la NASA o enojados con los organismos que los han tenido, ¿no? Y de hecho encontré algunas cuestiones de después, ya sumergido en la cuestión OVNI, tiene un último libro que sacó, que otro día lo voy a comentar, pero la etapa me ha un poco perturbado. Creo que, bueno, lamentablemente esto es lo que ocurre, ¿no? Que esta anarquía con respecto a toda esta historia, ¿no? Y después ha dado pie a como que, bueno, vamos a seguir por ese camino. Y en la cuestión OVNI, en la cuestión ufológica, me parece que John se equivoca, encontró errores bastante flagrantes, pero que digo que otro día voy a comentar. Pero bueno, es interesante su hipótesis, ¿no? Pero sí me ha llamado la atención que como científico esté diciendo cosas que me parece que a veces no son tan correctas, ¿no? Eso me ha alarmado un poco. Me ha alarmado un poco y es uno de los divulgadores que más van a ver por todos los canales, ¿no? I am the Voldemort of Mars, he who Voldemort. Because even though I discovered the Mars ocean, which everybody believes now at NASA, I also worked on Cydonia and Galaxis Chaos. That's so they can't talk about me. And, right. So they're okay talking about an ancient ocean on Mars, but they don't want any Mars researcher or scientist talking about a nuclear holocaust on Mars, because that kind of blows the cover on, well, we don't have no evidence of life on other planets. There's an ancient nuclear war there. So yeah, why don't you tell us about this evidence you gathered for the nuclear holocaust on Mars? Because I remember when you... Esta parte es interesante, ¿no? Es el centro de su hipótesis, porque él piensa que pasó eso, ¿no? ¿Qué es lo que lo llevó a proponer que pasó algún tipo de cuestión nuclear? What came out, Life and Death on Mars, that came out in 2011. It created quite a stir. I think there was a lot of even mainstream legacy interest.
Yes, there was. Here is the situation I faced. I was working in Washington, D.C. with the Pentagon, and as they El Pentágono. euphemistically call them in this country, the agencies. And ¿Qué pasa con that was esta, my job. qué pasa con esta gente que trabaja con el gobierno y puede terminar? ¿Qué está pasando con la ciencia de Estados Unidos últimamente, no? Estoy como un poco alarmada, digamos. Where my paycheck was coming from. So I kind of had to make sure I wasn't going to offend them. And they basically told me, gee, we like your interesting thing that there was a big nuclear explosion on Mars. We wonder what could have caused such a thing. Perhaps a natural nuclear reactor, which of course occurred on Earth. And Y él está hablando porque hay otra de las hipótesis que se propone para lo que ocurrió en Marte, que pudo haber sido una explosión de tipo natural. De hecho, acá es cierto, que me olvidé de ponerlo, vamos a poner reactor de Osirak. A ver. Eh, Osake creo que es. A ver si lo puedo encontrar. No, natural. Eh, oh, Zimbabue, me parece. Ah, ahí está, de Oclo, perdón. Este es, no, que esto siempre también resulta un poco enigmático, este reactor de tipo que dice que no pudo haber sido hace casi 2.000 millones de años la Tierra albergó un reactor nuclear natural, ¿no? Que parece que después es. Pero bueno, muchos a veces no tampoco no se convence de todo lo que está diciendo John. Y esto es lo que le proponían desde la NASA que pudo haber pasado en, en Marte, ¿no? Vamos a seguir con John. so I basically made things a little vague. I said there was evidence of an Earth-like period on Mars with an ocean, probable life. That's why Mars is red, because it had an oxygen-rich atmosphere in the past. If you look at pictures of Earth from space, especially the great outback, it's bright red. It's bright red because of hematite, highly oxidized iron. And Claro, la atmósfera de Marte es roja porque ya no tiene nada de vida. La Tierra tiene vida, entonces eso todavía hace que la atmósfera sea como la vemos, ¿no? Pero él dice que si no sería roja como la de Marte, ¿no? Mars is red for the same reason. So the Earth is actually the second red planet in this solar system, but most of it is covered with water or vegetation or clouds all the time, so you don't see its redness. So I put all of that in that book, and I presented a paper on natural nuclear reactors, perhaps going unstable on Mars and creating this big explosion. Because when they landed on Mars, or the Mars landers, they measured the Martian atmosphere, and there was a telltale isotope in the Martian atmosphere called Acá, xenon 129. ¿no? El Xenon 129, esto es lo que lo lleva a él, ¿no? Este isótopo que parecía que se repetía en cantidades, ¿no? Que excedían lo normal, y que solo podrían ser producidas, vamos a escucharlo, por una explosión atómica, una explosión nuclear. And it was hyperabundant on Mars compared to Earth, the solar wind, Jupiter. Every large reservoir of isotopes
in the solar system showed that xenon 129 and another isotope, xenon 132, were equal, roughly equal. I mean, they were equal to within a percent of each other. But on Mars, there's 2.5 times more xenon 129 as there is on to xenon 132. And what that is a nuclear weapons signature, as it turns out. ¿No? Una firma de, ¿no? Le da a entender que algo de eso pudo haber sucedido muy interesante en esta cuestión, ¿no? Muy interesante. Para debate, por supuesto. Bien, vamos a seguir. Después, hay un autor que me ha gustado un montón, que no, que tenía guardado cosas de él, que es David Flynn, Flynn, que era un investigador independiente, pero era un experto en la Biblia, y también lo que es la cuestión de esotérica, numerológica, oculta, de simbolismo, geometría sagrada, bueno, nada, realmente impresionante. Y él se ocupó del tema de Sidonia y lo quiero rescatar, me encanta su trabajo, me encanta, hizo un libro más de 1000 páginas, fallecido prematuramente de cáncer, desgraciadamente. Hacer un poquito más de David y por qué lo quiero rescatar, lo que él decía, ¿no? Con respecto a lo que ¿qué pasa esta cuestión, ¿no? Un poco bíblica que piensa del tema de Marte, ¿no? Era así como un cristiano evangélico al parecer, pero no esos insoportables, por suerte, no, yo lo destaco, me parece que tenía una mente realmente brillante, brillante David, brillante, incontrovertido también, y desde otro lado, ¿no? Hablando de la historia de Marte desde otro lado. Vamos a ver su libro, les digo, su libro Sidonia es realmente fantástico, fantástico. Ahí me fui otra vez. A volver. Bien, vamos a escucharlo un poquito. He logrado encontrar un poco. Escuchen y después voy a leer un poquito. ¿Qué haber más allí que este mensaje que Hoagland y su equipo imaginan? Más que un mensaje científico, podría ser que las pirámides de Egipto y las pirámides de Sidonia potencialmente tuvieran una herencia común, compartieran un tributo bíblico al creador del universo. Utilizamos tipología, que es el estudio de los símbolos y su significado en la escritura bíblica, para entender qué hay en la superficie de Marte y Sidonia. Encontramos que en su totalidad el complejo de Sidonia relata las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, y la primera y la segunda venida de Cristo. La arquitectura de Sidonia es una representación geométrica de las Escrituras. El rostro representa a Jesús y la colina gigante es un altar a Dios. El tolos fue construido con las especificaciones que Dios dio a Moisés en el libro del Éxodo. Los constructores de Sidonia obviamente sabían que Dios en el futuro moriría en forma de hombre en la tierra. ¿Y quiénes eran los habitantes de Marte? Nuestros estudios muestran que fue una civilización de ángeles que vivieron en Marte antes de la creación de los seres humanos en la Tierra. Esta civilización utilizaba sus monumentos para glorificar a Dios, su creador. Los constructores de los monumentos, quienes una vez siguieron a Dios, fueron destruidos por rebelarse contra él. También vemos que la destrucción de los monumentos de Marte se debió a un gran cataclismo, un precursor de lo que podría suceder en la Tierra en un futuro. Nada, a mí me encanta igualmente, que sé que, bueno, se sale ¿no? Un poco entra en la historia ya mítica de lo que él pensaba, de que él creía que en los antiguos ángeles, antes de la rebelión, habitaban en la Tierra, habitaban en Marte, en algunos planetas de este sistema solar, y que después, bueno, vino la famosa rebelión cuando Dios decidió que nosotros íbamos a tener un espacio en su corazón. Parece que eso alarmó a las huestes angelicales y bueno, vino la supuesta rebelión. Y eso parece que el planeta madre, según lo que propone David Flynn, era ese planeta desaparecido entre Marte y Júpiter, que en la Biblia aparece, según él, como Rehab,
yo lo conozco a veces por Malde, otros lo conoces por Pabetón, se lo conoce con el planeta amarillo, tiene muchos nombres, planeta X, tiene muchos nombres de alguna manera, pero bueno, David creía que Dios les reventó el planeta madre y que después, bueno, después vino la cuestión, la corrupción de la Tierra, de estos ángeles tenían la cuestión de que podían cruzar los espacios interdimensionales, bueno, y él supone que lo que está ahí en Marte representa un antiguo querubín, ¿no? Antes de su rebelión, bueno, nada, es fantástico, es de ciencia ficción, pero me encanta todo lo que pensaba David, y de hecho llamaba Sidonia la ciudad de Los Ángeles. Eh, a ver si puedo tener aquí algo de eso. Eh, pero bueno, vamos a dejarlo para otra vez, porque si no se va a hacer muy largo este video. Voy a hacer un especial de David Flynn, lo prometo para el futuro, pero bueno, más o menos esta es la idea y su libro Sidonia es espectacular, como digo, de más de 1000 páginas, que no tiene desperdicio, hace toda una decodificación oculta, ¿no? Era un maestro de ocultismo, maestro de la geometría, numerología. Hay algunas conferencias de David por internet que recomiendo, pero bueno, ya digo, es para cierto abordaje al que le guste esa corriente, se sale un poco de la cuestión científica. De hecho, bueno, él disentía con Holland, él lo que creía en realidad y esta discusión que hay, ¿no? De ángeles y demonios dentro de la corriente ufológica, ¿no? Él lo que creía que el hombre iba a ser engañado cuando llegara a Marte, y como que una civilización extraterrestre habría sido nuestros creadores, cuando él cree que no es así, sino que se trata de esto, esta guerra espiritual, y que el hombre, bueno, y no iba a ser como, es todo representa un engaño, ¿no? Después estaba un poco también, digamos, muy enamorado de su tesis, de su corriente, ¿no? También un poco conspiranoico, pero me encanta el abordaje de pensar, ¿no? Esa representación, las conexiones que hace. De hecho, tiene un trabajo sobre Roswell que también espero en el futuro lo vamos a abordar, que es alucinante, realmente intrigante, ¿no? Con esa cuestión esotérica que a mí me encanta. Así que bueno, quería incluirlo en esta serie porque me parecía importante que lo conociera. Y ya para llegar al final, bueno, no podía dejar de tener al maestro, ¿no? El gran Carl Sagan, que les digo que con toda esta historia de la cara, bueno, ¿no? Él trataba fue un poco reticente, no era reticente a ideas que las que escuchamos ahora, él adjuraba de todas esas ideas como un buen científico que, como digo, a veces es necesario, más allá de todo lo que se piensa de la NASA, de su papel y todo eso. eh, pero me parece que es importante seguir rescatándolo, porque bueno, era un científico en toda regla, y bueno, a veces me parece que estas ideas hacen que se pierda uno, ¿no? Porque estamos hablando de que es una imagen, no se bajó, porque es imposible bajar. Es imposible bajar, no sé cuándo va a tardar eso, en que una tripulación humana pueda realmente ir a Marte, y se necesita mucho dinero. Lo vamos a escuchar un poquito qué pensaba de la cara. Y este rescate lo hace eh, Mark Carlotto, que ya hablamos, que es el que hizo las recreaciones en 3D, y que es uno de los pocos que Sagan rescataba, ¿no? Al principio, aunque Marc Carlotto también después es como que a todos les agarra como una corriente muy mística, ¿no? Desde la cara en adelante, ¿no? Los trabajos que empiezan a ser o científicos o técnicos, y de pronto derivan en cuestiones más espirituales, ¿no? Parece que la cara despierta en algo. Vamos a escuchar a Sagan. Mars Bay is strictly relevant to the global environment of the Earth. Its antiseptic surface is a cautionary tale of what happens if you don't have an ozone. Its great dust storms and a resulting cooling of its surface played a role in the discovery of meteor winter, the catastrophic climate change on Earth predicted following nuclear war. So if you didn't have a massive adventuresome spirit,
It would all make sense to support the extraordinary Mars. In recent years, there's been a understanding of interest in organizing a first expedition to go to the planet Mars. We first need more robotic means, including rovers, balloons, and reaching sample missions, and more experience in long-duration spaceflight. But eventually, if all goes well, the interplanetary jet station will be constructed in Earth orbit, launched on a long journey to Mars, then a landing module set down on the surface to emerge, make the first human football of Mars. The Soviet Union has put Mars high on its space agenda and asked the United States to join it in future robotic and human expeditions. The United States has Me parece imposible eso, ¿no? De ver una unión norteamericana, y rusa, y bueno, los rusos y los yanquis tenían un poco de aprensión porque por lo que había pasado y un poco el tema de la crisis de los misiles, ¿no? Esta cosa de Rusia un poco, ¿no? De ser más temible en ese terreno, ¿no? Así que, pero bueno, Sagan sí abogaba porque en el futuro eso pudiera, ¿no? Equilibrarse, ¿no? De alguna manera y pudieran trabajar juntos. announced the plan of using mission of humans to Mars and discussed holding measures with the Soviet Union and other nations. To my mind, there's something huge that in the two Cold War adversaries giving weapons and danger to everyone on Earth, working together in a benign, high technology, future-oriented endeavor on behalf of everyone on Earth. It would be very expensive, but fun, although cheaper if managed to share the cost. The key issue in my mind is whether the unmet needs down here on Earth to take priority. But that's a question. La cuestión, ¿no? Lo que decía que es muy importante, ¿no? Decía sí, realmente se justifica el costo para ir al espacio, teniendo en cuenta que la Tierra todavía tenemos muchísimos problemas, ¿no? Y necesita van a ver la cifra que dice que se necesita y ahora creo que es muchísimo más, es casi imposible, salvo que la hagan las típicas corporaciones, ¿no? $1 billón. Terrible. Patients for the Mars endeavor have been offered in terms of scientific exploration, development of technology, cooperation, education, the environment. Some see it as obvious response to the future calling. Some of them could go to investigate enigmatic landforms, including one that resembles in space. Personally, I think this was Bueno, y acá está mostrando la regresión de Carlotto, ¿no? Justamente está diciendo, digo, porque pensaba, digo, ¿qué justificaciones hay que ir a Marte teniendo en cuenta que lo difícil que es, ¿no? Para nosotros aterrizar ahí, ¿no? Y acá lo dice. told about a high-speed wind. If we're going anyway, it's all going to take a lot. Él piensa que era una cuestión del viento, ¿no? O sea, pero dice que no hace daño ir a echar un vistazo, ¿no? De alguna manera, esa es la opinión que daba, ¿no? Un poco más, no descarta, pero dice que obviamente piensa que es el resultado de la erosión del viento, que no es nada de lo que están diciendo sus colegas, ¿no? Y acá cuando mostré la foto, acá obviamente está con la Viking 1, una foto hermosa, foto de póster directamente, ¿no? Esta es la sonda que aterrizó y que produjo toda esta cuestión, ¿no? Realmente hermosa la fotografía. Bueno, pero ese era un poco el pensamiento de Carr con respecto a la cara de Marte, ¿no? Que para él el resultado de la erosión del viento, algo que Carlotto no comparte, Brandenburg no comparte, Van Flanders no comparte, David Flynn no comparte, los informáticos primero no comparten, ¿no? O sea, pero bueno, los científicos, digo, ¿no? De carrera no compartían para nada esa idea, ¿no? Em, y acá después quería que en el año 98, vuelves a mandarse la sonda, la sonda de otra sonda, eh,
Eh, y ocurre la Mars, no me acuerdo ahora cuál es, pero bueno, después del 76 vuelve al 88, al 2001, y esto va a resultar en esto, no esto, no nada que ver con la que ya sabemos que es esta. O sea, hay una diferencia abismal, acá se ve clarísimo y acá no se ve, y eso que en la resolución, según dice, no se ve nada de lo que aparentaba. Esto ha llegado a muchos, ¿no? Cuando esto surgió, realmente también trajo un tsunami de, de críticas a la NASA, de que nadie se cree que esto sea así, pero bueno, esto es lo que dice que la NASA actualmente hay, ¿no? Con la actual tecnología que tenemos, la última fue, como digo, casi en el 2001, y acuérdense que este año, además de cumplirse 50 años de la gesta del Viking 1, la NASA anunció en febrero de este año que en Marte se han encontrado microorganismos, ¿no? Eso da cuenta de que pudo haber vida en algún momento. Así que bueno, ha cambiado un poco el panorama porque acuérdense que cuando la Viking fue, no había nada, no pasaba nada con respecto a eso. Así que bueno, es como una esperanza, ¿no? Con respecto a lo que espera, a lo que se espera de Marte. Y bueno, hemos visto varias, como esto, toda esta cuestión controvertida. A mí me llama mucho la atención de que una foto ha generado tantos libros, tantas cuestiones, pero bueno, somos así, los humanos somos así, ¿no? Muy inquietos. Pero bueno, lo ideal como pasa con la cuestión de los descubrimientos que se han hecho, como saben, ahí en Egipto, con el tema de los italianos, de Filippo Biondi, con su invento, es que se pudiera ir y ver, ¿no? En Egipto estamos más cerca, ir y ver si lo que el radar ha mostrado es cierto, esas firmas son ciertas, ¿no? Esas firmas de radar. Y lo mismo esperaríamos, ¿no? Ir a Marte y comprobar que lo de Sidonia, la cara de Sidonia, es realmente cierta. Bueno, como digo, Cárcega no lo descartó. Digo, no estaría mal echar un vistazo. Digo, creo que se intrigó, se fue intrigando. Se fue intrigando porque además los conoció a todos, conocía todas las ideas, le pasaban todos los datos, tenía datos oficiales, datos extraoficiales, o sea, Sagan era como, ¿no? El rey. Así que bueno, que él haya dado como un poco de esperanza de que eso podría ser verdad, ¿no? Y eso nos cambiaría, obviamente nos cambiaría la vida. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo.